Buenas noches con todos. Nosotros somos estudiantes de octavo nivel de la Universidad Católica del Ecuador y con el fin de dar cumplimiento con el taller número 3 propuesto por la asignatura, por el doctor Gonzalo Lascano de la asignatura de Derecho Societario, se nos ha pedido analizar 7 preguntas acerca de derecho económico de las sociedades. Entonces, eso es lo que vamos a hacer en este momento, analizar esas 7 preguntas, empezando por las dos primeras que lo vamos a responder en una sola. Las dos primeras preguntas son las siguientes. ¿Por qué las sociedades reducen costos de transacción y son más eficientes para la realización de negocios? Y la segunda pregunta es, ¿qué significa reducir costos de transacción a través de la persona jurídica? Para eso, primeramente quisiera poder explicar o hacer un acercamiento de qué son, mejor dicho, los costes de transacción. Entonces, la aparición de un término como es el de coste de transacción, vigente para el mundo que vivimos hoy día, se debe al economista y que también ganó un premio Nobel, Ronald Coase, y a varios de sus famosos artículos. En concreto, en la terminología de Coase, los costes de transacción vendrían a ser los costos asociados a la utilización y el cálculo de mecanismos de precios de mercado. O dicho de otra manera, los costos en los que las empresas incurren cuando en vez de usar sus propios recursos internos, es decir, el patrimonio, el capital que se ha podido invertir, salen al mercado para encontrar esos productos y servicios. Los costos de transacción pueden ser de 3 tipos. Costes de búsqueda, que son los costos asociados a encontrar a los proveedores del bien o servicio que necesitamos, investigar su idoneidad, confiabilidad, disponibilidad, precios, etcétera. El segundo son los costos de contratación, que son los costos de negociar y redactar los contratos, a lo que también puede incluir los costos de verificar el cumplimiento de lo acordado en el contrato. Y de tercera manera, se puede decir los costos de coordinación, que es, como el propio nombre dice, es de coordinar, es de organizar los distintos insumos o procesos que se requieren para obtener el bien o servicio deseado. Y dentro de estos costos se encuentran, por ejemplo, los de comunicación, los de transporte, entre otros. Entonces, de acuerdo con usted, la empresa y el mercado son medios alternativos de organización económica. En el mercado se transan bienes y servicios de manera descentralizada. En el caso de la empresa, en cambio, se determina internamente, es decir, es centralizado cuáles transacciones se llevan a cabo y se establece en un sistema de organización jerárquica. Y, y el video que estudiamos del doctor Jesús Alfaro Águila Real, perdón, él mencionaba que dentro de la persona jurídica están los socios, los accionistas que aportan capital y ellos escogen una persona o un grupo de personas para administrar la sociedad y el capital y el patrimonio de la sociedad que se ha aportado. Entonces, al hacer de esta manera algo más centralizado, pueden reducir los costos de transacción, ya que de no haber la sociedad, cada uno de esas personas, de cada socio, de cada accionista, de cada parte de la empresa, tendría que hacer sus propios contratos, sus propios negocios, y esas cosas aumentarían mucho los costos de transacción, de no haber una persona jurídica, de no haber una sociedad de por medio para centralizar en una sola sociedad y una sola persona jurídica todo lo que se necesita hacer. Entonces, de esa manera, contestando las preguntas, ¿de qué manera las compañías y las sociedades reducen los costos de transacciones? Es así, centralizando las decisiones y haciendo los costos de transacción
reducidos en uno solo y no tener que hacer múltiples negociaciones. Esta ha sido mi intervención. Ahora continuando con la tercera pregunta, que es ¿por qué la competición sobre la corporativización es un buen aporte al mercado? Para esto primero tenemos que entender qué es la corporativización. Entonces, el corporativismo es una doctrina que sostiene que la sociedad debe organizarse en función de asociaciones o gremios que representen los intereses de grupos específicos. Así, dichas instituciones negociarán a través de representantes con el Estado para la determinación de políticas económicas y sociales. Es decir, el corporativismo plantea un sistema económico y político donde las decisiones son tomadas por las instituciones y no por los individuos. Visto desde otro punto de vista, bajo este mismo esquema, los dirigentes de las organizaciones tienen el poder de firmar o formalizar los acuerdos sociales. Estos determinarán a su vez las condiciones bajo las cuales se establecerán las relaciones comerciales y laborales. En este modelo se encuadraría en empresarios y trabajadores para alcanzar una armonía social. Sería una contraposición a la lucha de clases del marxismo. El corporativismo perseguía la puesta en marcha de nuevos mecanismos de regulación a las relaciones laborales que eliminen la vulneración a los derechos de los trabajadores que sufrían antes. También esta competición sobre la corporativización es un buen aporte al mercado, debido a que el Estado no interviene, solo vigila desde afuera. Solo estas instituciones están reunidas con los empresarios o con los patrones para poder solucionar los conflictos de una manera más directa, un poco más eficiente o para prevenir problemas específicos que puedan surgir a futuro. También al no intervenir muchas personas y solo estar los representantes, se puede llevar un orden y escuchar los intereses de todos. El otro punto importante es que el Estado, al no intervenir, deja que exista un libre mercado y más atractivo para algunos empresarios, pero para otros no les parece atractivo porque existe un gremio, unas asociaciones demasiado fuertes que les hacen a ellos contrapeso, o sea, no les parece tan atractivo poder intervenir si es que el Estado no está ahí dirigiendo con normas claras, sino que más bien les toca negociar con los del gremio, con las asociaciones, para algunos empresarios. Para otros les gusta y les parece que es más fácil y más ágil poder hablar de manera directa con las mismas personas, con los representantes de los empleados, para llevar una solución más fácil. Según mi opinión, es mejor que exista una relación directa entre trabajadores y patronos, porque es una forma de solucionar los problemas de forma más rápida, ya que las partes al no llegar a un acuerdo se ven afectadas y a ninguno le sirve quedarse estancado en posiciones, por lo que ambos van a ceder a algo y van a llegar a una solución en conjunto que les sirva para todos. Uno de los cuestionamientos al corporativismo es que así los dirigentes gremiales y el gobierno salían llegando a un acuerdo para terminar favoreciendo a los empresarios. Pero usualmente eso no ocurre siempre porque atrás del gremio hay un montón de personas. Entonces, básicamente se busca el bien de todos. Hasta ahí mi intervención. Ok, voy a hacer una intervención en referencia a la serie Los hombres que construyeron América. Esta serie básicamente trata o aborda un tema social, político y económico, centrándose específicamente en las consecuencias de la guerra civil, que, bueno, básicamente muestra la trayectoria individual, como las conexiones que se establecieron entre hombres de negocio para poder hacer que eh, Estados Unidos se potencia a ser una de las principales fuentes económicas en esa época, por no decir la que predominó en esa época. Se da el dominio de la industria norteamericana a través de un camino un poco tránfugo y difícil, pues se da una competencia, como lo mencionan en esta serie, salvaje, el crecimiento de los sindicatos y la experimentación de una economía inestable hacen que todo tipo de regla sea válida, siempre y cuando ésta llegue a saciar tu cometido. Hay una parte muy interesante con la que inicia la serie, y es en donde Rockefeller se lo muestra como una persona bastante enérgica, que sabe planear, sabe predecir
cuáles son los cambios que van a venir a futuro y para con ello tomar decisiones, pero a la vez es una persona errática y bastante manipuladora, que a su vez tiene mucha ira contenida y que fácilmente podría, si es necesario para sus fines, entrar a golpes con sus oponentes. Es bastante interesante cómo se da este matiz de todo lo vale en el mercado, porque más adelante hacen énfasis en un acuerdo que realizó Vanderbilt y Rockefeller, el cual creo que me lo voy a guardar para ahondar un poco más el punto 7, pero demuestra que no hay muchos lineamientos que protejan el mercado en sí, ya que por la unidad frente a la división para asegurarse una expansión de sus empresas, los hombres por lo general tenían esta capacidad de competir, tendían a llevarla a un nivel en el que eh, les hacían querer tomar el mercado por sí mismo. Hay una parte en donde, me disculpo si no lo suelo pronunciar bien, Carnegie contrata a Henry Frick para poder acabar con Rockefeller, pero esta alianza no termina bien, ya que Carnegie desconoce que Frick está haciendo funcionar sus fábricas muy por encima de la capacidad para ahorrar costes. Esto hace que que pase uno de los mayores desastres de Estados Unidos, lo cual es la inundación de Johnstown. Otra vez mi disculpo si no suelo pronunciar bien el nombre, pero es bastante interesante porque esta falta de legislación que se muestra y esta manera de competir tan arraigada y feroz que hay hizo que 2.000 personas murieran. Obviamente todo esto empezó más allá de un ámbito competitivo, ya más personal, a hacer un tipo de venganza que se me hizo súper interesante. Eh, Básicamente la lucha y la competencia que tenían Henry Frick, Rockefeller, Carnegie, fue la piedra fundamental para crear lo que hoy en día se conoce como el sueño americano, ya que bajo estas reglas capitalistas, donde las industrias basadas en la navegación, que recordemos que Rockefeller empezó comprando una flota de navíos con un préstamo de $100 y luego con su capacidad de innovar y ver qué podría ser un posible negocio futuro y decidió invertir en los ferrocarriles debido a que las rutas marítimas se tardaban demasiado. Y hizo que después esta misma competencia se llevara al petróleo, luego al acero, y luego a la energía eléctrica, pasando por los automóviles y las finanzas. O sea, es un cambio bastante brusco el que te lo muestra desde cómo se regulaba el mercado de la navegación, a pasar un poco más a la tendencia de intentar controlar toda esta competencia debido a la inundación de Johnston, pero también es bastante interesante que a lo largo de la historia cruzaron múltiples veces estos competidores entre sí, sus caminos, y llegando a tener un poder tan grande que les permitió elegir presidentes, definir políticas económicas e influir en la mayoría de los eventos que forjaron a lo que hoy en día es Estados Unidos. Y a pesar de que eran competidores frontales, también se me hace muy interesante recalcar cómo se necesitaban entre ellos. Volviendo al tema que voy a abordar más adelante, que es el de Vanderbilt y el de Rockefeller, es bastante interesante cómo los dos eran personas que estaban a punto de perder su poder económico, que si mal no recuerdo son evaluados hoy día, cada uno tenía como 150.000 millones, y estaban a punto de perderlo, el uno por la devaluación del petróleo y el otro por los altos costos de maquinaria y de lo que significaba hacer el traslado a través de ferrocarriles. Y es bastante interesante cómo a través de una simbiosis eh, lograron estabilizar su mercado y beneficiarse entre sí, haciendo hincapié en lo que se dice que las sociedades son más fructíferas para el mercado. Bueno, hasta ahí por lo pronto sería mi intervención. Espero retomar el resto de, este, de esta opinión en el punto 7. Ya. De acuerdo a lo expuesto anteriormente, tenemos la siguiente pregunta. ¿Existen similitudes entre la historia estadounidense y la historia ecuatoriana en cuanto a los periodos de expansión industrial?
De hecho, a pesar de que ambos periodos industriales se dan en diferentes tiempos, porque mientras en historia americana sucede desde 1865, en el Ecuador, a raíz de tener una industrialización tardía, se produce en 1900, uno puede hallar las similitudes que existen. ¿Por qué? Porque el auge que existe en la historia americana con la creación de los trenes y el control del movimiento ferroviario, perdón, de Vanderbilt, está casi en similitud exacta con lo que sucede del auge de la exportación cacautera. Porque traía consigo una inversión de capital que está subordinado a otros sectores que se encontraban bajo el control de la élite cacautera, al igual que con Vanderbilt, que controlaba la movilidad de las personas a través de la movilización de sus trenes. Es decir, Vanderbilt quiso crear una privatización del mercado al hacerse con casi todo el control del ferrocarril. Sin embargo, una situación se dio y no pudo hacerlo, pero es más, dicha similitud también se parece porque es un reflejo, claro, menos industrializado de lo que nosotros somos como Ecuador. Ahora, las inversiones eran entre la producción cacautera y los servicios públicos, mientras que una cierta parte se da venía a ser el pilar de la producción textil y agrícola que se daba en la sierra, que era por parte de la hacienda, misma que se popularizó en 1920, pero aún así el eje principal de todo esto, de la economía, era el cacao. Asimismo se mantuvo Vanderbilt porque el eje principal de todos los giros era la movilización a partir de los trenes. Entonces, si tengo que encontrar otra similitud, vendría a ser la misma situación que existe del auge del ferrocarril con la industria del queróteno, puesto que a raíz de que crece la industrialización del ferrocarril, crece la movilización del queróteno creado a partir del petróleo. Entonces, ¿qué es lo que produce? Empieza a circular con mayor probabilidad el petróleo. Lo mismo ocurre acá. A raíz del auge cacautero, las otras zonas de exportación comienzan a experimentar de la misma forma y se crea el exportador bananero. Además, también la historia americana es cierto complemento para el crecimiento industrial ecuatoriano. ¿Por qué? Porque el ferrocarril era un importante recurso para movilizar tanto internamente como exteriormente el banano y los demás recursos, y aparece en 1908. Eso sería mi intervención. Ok, vamos con el sexto punto, que es en Ecuador se evidencia la concentración económica de los agentes económicos. Vamos con una pequeña denominación de los agentes económicos. En sí, denominamos agentes económicos a cualquier parte o que cualquier persona física o jurídica que hace posible la actividad que está la misma, ¿no? La actividad económica. Así, dentro de las actividades, el proceso económico en general podemos encontrar diferentes agentes, como por ejemplo los productores, los consumidores, los ahorradores e incluso los inversores también, ¿no? En sí también tenemos que la concentración económica es la unión duradera de dos empresas anteriormente independientes que se unieron a través de una fusión. Cuando dos empresas se juntan, empiezan el impacto en el mercado. Es aquí cuando ingresan entidades como la superintendencia, que controla el poder de mercado, la cual es la institución responsable de garantizar que este impacto sea positivo para el consumidor. Es decir, que cuentan con varias opciones de productos y servicios a los mejores precios. La superintendencia también analiza las estructuras del mercado, el tamaño, su influencia, la influencia de las empresas en el mercado, la facilidad del acceso de competir y los efectos competitivos sobre los intereses generales de los consumidores. Tenemos que
En sí, bueno, en el Ecuador podemos concluir que en el control del- de las concentraciones económicas es necesario para obtener la salud del mercado perteneciente. Tenemos, por ejemplo, Corporación La Favorita, tenemos sí, Arca Continental, tenemos la Corporación El Rosado, que son corporaciones que abarcan totalmente el mercado. Podemos denominar que no hay un control totalmente válido, pero sin embargo se supone que debería haber em, como que un control para que todo el mundo tenga la oportunidad de entrar en el mercado y poder obviamente eh, facilitar la economía a todos, ¿no? Hasta aquí mi intervención. Ok, como punto 7, analizando la conducta empresarial de Vanderbilt y Rockefeller, hay que, o quiero hacer hincapié en un acuerdo que sucedió entre ellos dos, pues como les mencionaba, Rockefeller venía de empezar con un préstamo de $100, comprar toda una maquinaria de barcos a pasar por los trenes, y ahí es donde pasó algo súbitamente interesante. Rockefeller decidió crear un cartel que él, por supuesto, iba a manejarlo. Hizo esto todo a través de un negocio con Vanderbilt, donde Vanderbilt le ofreció un trato en el cual este sostenía que le iba a dar un precio preferencial, teniendo en cuenta que estaban pasando por la primera decaída del petróleo. Entonces, estos dos personajes, podría decirse que son los fundadores, o a mi parecer, los que dieron el hincapié para crear lo que hoy en día conocemos como cartel. Eh, los costos bajos que se les proporcionó para tener exclusividad de contrato con él, se me hace un poco avasallante la idea de que no había manera de decirle que no, porque no se podía manejar de otra manera esa situación. Simplemente una persona de ellos dos tenía más poder que el otro y le subyugó a decir, ¿tienes este acuerdo de exclusividad conmigo o no? Así que creo que eso deja muy en claro cuál era la forma en la que estos eran negociantes y hasta cierto punto chantajeadores entre sí como comerciantes. Hasta ahí voy a terminar con la intervención. Muchas gracias a todos, compañeros, y a todos los oyentes. Ese ha sido nuestro trabajo de taller 3 de la asignatura. Una buena noche.